En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, la primera sesión, creo, creemos. El tercer capítulo que iniciamos el día de hoy, la respuesta del hombre a Dios. Es a partir del número 143. Después de haber hablado sobre el tema de la revelación, de la Sagrada Escritura, de la tradición, ahora pasamos a hablar del tema que tiene como título la respuesta del hombre a Dios. Número 142 del Catecismo dice: por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Este número, queridos amigos, hace como una recapitulación, ¿no?, de lo que se ha hecho en la explicación de la revelación en el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué significa revelación? Y toma el Catecismo una cita nuevamente, ¿no?, de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, y dice: Dios invisible habla a los hombres como amigos. ¿Y no recuerda ese pasaje del Evangelio donde Jesús dice: a vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos? Porque el siervo no sabe lo que piensa su amo. Sencillamente se le manda y obedece. Pero a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que me ha mandado el Padre os lo comunico a vosotros. Con el siervo, queridos amigos, se practica una especie de obediencia ciega, entendida en el sentido servil de la palabra. Yo al siervo no le cuento intimidades. Se le manda, lo hace y se acabó. Pero al amigo no se le trata así, aunque también el amigo tiene que obedecer. Pero no es obediencia servil. Al amigo se le abre el corazón y se le cuentan las intimidades. No solo le pide obediencia, sino que le ha contado su intimidad. Así pues, no es que se trate de que el siervo obedece y el amigo no obedece, no es esto. Pero se trata de una obediencia a la que al siervo se le pide, que es una obediencia servil, y la otra que es una obediencia de amistad. Una obediencia que parte de una revelación, de una comunicación, de cuáles son mis cosas más íntimas y que yo las comparto contigo. Por eso dice que Dios nos habla y nos habla como amigos. Entendamos bien que Dios no se comunica con nosotros por desahogo. Dios no necesita desahogarse con nosotros. Dios es Dios, ¿no? Y Él es plenamente feliz en su intimidad. En Él no es por desahogo, sino que es movido exclusivamente por amor que se comunica con nosotros. Dios te abre su intimidad porque te ama. En Dios no hay burla. En Dios todo es seriedad. Dios no habla más de lo debido. Dios no quiere protagonismo. Dios tampoco quiere contar cosas novedosas. Muy diferente los seres humanos, ¿no? Nosotros muchas veces no nos comunicamos por amor, sino que nos comunicamos por afán de protagonismo, o por afán de burla, o por afán de chisme, o simplemente por una incontinencia verbal que no podemos quedarnos callados. Nada que ver por el motivo último por el cual Dios se comunica, que es porque nos ama.
Dios se comunica por amor exclusivamente. Y debemos pensar en esto siempre, ¿no? Especialmente porque nos cuesta creer en lo que supone la revelación, ¿no? Dice este número 142, movido por su gran amor. Y dice más, ¿no? Y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Esa palabra mora con nosotros le ha llevado a la encarnación. Vino al mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, mora con nosotros, habita con nosotros. Fijémonos bien, queridos amigos, como Dios, antes de empezar a hablar a través de su Hijo Jesucristo, estuvo en silencio en la vida oculta de Jesús en Nazaret durante 30 años. Más específicamente, pues después de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, desaparece Jesús de la plataforma durante 18 años. Ahí está la prueba de su discreción. Esos años de silencio en Nazaret son pues muy lesionadores para nosotros porque sabe hablar, porque sabe callar. El Señor habló y el Señor también supo estar en silencio para demostrarnos que estuvo entre nosotros y estuvo en silencio y escuchaba. Él estuvo muchos años de escucha por parte de Jesucristo. El que iba a hablarnos nos estaba primero escuchando. Estaba escuchando a sus padres, estaba escuchando a sus maestros, estaba escuchando a sus coetáneos, estaba escuchando en la sinagoga. El que iba a hablarnos nos estaba primero escuchando. ¿Para qué? ¿Para qué nos escuchaba? Para invitarnos a la comunicación consigo, al tú por tú. Termina este número o esta partecita diciendo que además de invitarlos a la comunicación consigo, nos invita a recibirnos en su compañía. Es decir, la revelación es un adelanto del cielo. Esto que vivimos nosotros cuando nos hemos impuesto en la tarea de vivir la fe, es un adelanto del cielo. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro pecado personal, también hay ese deseo constante de responderle al Señor y ese deseo constante de querer vivir con Él en el cielo y Él manifestándonos ese deseo de recibirnos en su compañía. Por lo tanto, el cielo lo empezamos desde aquí. Lo empezamos desde aquí. La revelación es un adelanto de lo que va a ser la vida eterna. Esta vida eterna va a ser verle y contemplarle. Y esa contemplación, que le llamamos esa visión beatífica en el cielo, está precedida de una apertura a la revelación aquí, ahora. ¿Cómo pretende una persona que la vida eterna sea su destino si aquí en la tierra no se abre a la revelación? ¿Cómo pretende una persona llegar a Dios sin que le haya conocido? ¿Cómo pretende una persona que su juicio vaya a ser el juicio que le va a emitir su amigo si esta persona no ha querido ser amigo del que va a ser su juez? ¿Cómo pretendes que la vida eterna sea contemplarle si aquí te escapas cada vez que puedes de su revelación? Si no la coges por la fe, por lo tanto es muy difícil comprender. Termina este número 142 del Catecismo diciendo que la respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Y es lo que vamos a intentar explicar durante todas estas semanas. La respuesta adecuada a la revelación de Dios es la fe. Si Dios se revela, yo le respondo.
¿Cómo? Dando mi voto de confianza. Yo me adhiero a Él. Y ese adherirme a Él para responder con un voto de confianza a su revelación, a su amistad conmigo, se llama fe. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se le revela. Es como un hágase, es como un amén. Me entrego plenamente en agradecimiento a esa revelación. En esa fe, en esa respuesta del hombre a Dios que se le revela, pues también el hombre experimenta por la cultura moderna en la que vivimos, pues ciertas dificultades que nos impiden acoger en nuestra vida esta revelación, ¿no? Quizás voy a rescatar dos de ellas, ¿no? Dos dificultades para acoger la revelación en mi vida. Primera dificultad es la desconfianza. Tendemos a proyectar en Dios nuestra pobre experiencia. Ocurre que nosotros somos una generación que tiene muchas heridas afectivas. Somos una generación que ha recibido muchos golpes, porque nos han fallado muchas veces. Nos fallaron nuestros padres, los hijos de familias rotas, desestructuradas, que cada vez hay más y más. Y entonces uno pues ya parte de una experiencia psicológica y antropológica de una gran inseguridad. Lo que tenía que ser el suelo más firme en mi vida, que era mi familia unida, me falló. O de amistades que me han traicionado. O del partido político que no me cumplió. O del gobierno en turno. O me ha fallado la iglesia. O me falló un socio en un negocio. O me fallaron mis hermanos en el momento de la repartición de una herencia o de algunos bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me ha llevado a ser una persona desconfiada. Me falla este, me falla el otro, y entonces uno tiende a formularse, aunque sea inconscientemente, la convicción de que yo no confío en nadie. ¿Qué va generando todo esto? Va generando un corazón desconfiado. Y nuestra generación lo sufre muy especialmente porque el egoísmo y el materialismo nos lleva a que muchas veces nos usemos unos a otros. Y nos usamos por interés. Por eso ese dicho de interés cuánto vales tiene tanto poder. Y cuando dejas de interesarme, chao. Paso por ti, paso encima de ti. Y esas son experiencias que hieren muchísimo el corazón. Y luego esas experiencias humanas en nuestra relación con Dios, pues tienen una tendencia a ser muy, muy influenciadoras. Cuando uno no se fía de nadie, le cuesta fiarse de Dios. Aunque Dios sea el amigo que nunca falla, que eso es verdad, ¿no? Pero la experiencia nos dice que quien no se fía de nadie, le costará mucho fiarse de Dios, porque va a terminar proyectando en Dios su corazón desconfiado. Cuando uno pone su corazón en Dios, le es más fácil confiar en los demás. Y cuando uno confía en los demás, le es más fácil poner su corazón en Dios. Segunda dificultad para acoger la revelación en nuestra vida es el subjetivismo. Por ejemplo, esta frase, ¿no? Dios no nos habla, más bien Dios habla con nosotros. Es una frase filosófica muy fuerte y hay una filosofía subjetiva en esto tremenda. ¿Cómo vas a decir que Dios no nos habla?
entonces todo el camino que Dios ha recorrido en la revelación para encontrarse con nosotros no es cierto. Entonces cuando Dios habla, entonces soy yo quien hablo y hago de la revelación mi propia subjetividad. Y eso es un tremendo error, queridos amigos. Podrá estar adornado con muchas palabras bonitas, pero en el fondo todo es mi propia subjetividad. Estamos en una cultura relativista, subjetivista, donde parece que la verdad la doy soy yo y no viene de fuera. Al final es ponernos nosotros como la regla de la verdad. En resumen, Dios sí nos habla. Claro que se dirige a nosotros como interlocutor. Hay un tú a tú. No soy yo conmigo mismo. Como cuando digo, Dios habla en nosotros. No soy yo conmigo mismo. Pues cuando yo hablo conmigo mismo y yo soy el que me respondo a mí mismo, lo único que estoy haciendo de mí es un Dios o un Diosito. Por lo tanto, no soy yo conmigo mismo, es yo con Él y Él conmigo. Dios nos habla. Y para poder decir, Dios habla en nosotros, la única manera de que esa frase tan subjetiva que se está usando hoy día entre los hombres, la única manera de que esa frase pueda ser valiosa es cuando ha salido de la boca de un santo. De un santo como María. Hágase. Mientras tanto, nosotros no podemos decirla. Y cuando hablamos de los santos, es porque vemos en ellos la mejor parte de Jesucristo. Porque los santos lo que nos enseñan es que ellos se han cristificado. Y entonces ahí sí podemos entender esta frase tan subjetiva que usan los hombres modernos. Continúa el catecismo en el número 143 diciendo: por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se le revela. Número precioso también, ¿no? Vamos a profundizar en este tema, queridos amigos, porque la comprensión de este tema afecta toda la comprensión del catecismo en general y en el fondo de la fe católica. La fe es como un sometimiento. De hecho, dice este número, ¿no? El hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Y esto es un tema muy importante hoy día, ¿no? Porque choca con toda la cultura actual en la que se describe la libertad del hombre como la autonomía del hombre. Hoy día la palabra sometimiento aquí en el mundo occidental es una palabra casi que quieren borrar del diccionario. En Oriente no pasa eso, ¿no? De hecho, en el mundo musulmán, pues la primera ley es: Alá es tu Dios y yo le debo sometimiento. Bueno, pues más o menos en la fe católica viene esta idea a ser igual. El hombre somete, pero somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios, por amor. Luego, el mundo nos dice: tú no te tienes que someter a nada ni a nadie. Yo tengo que ser yo mismo. Qué error tan grande, ¿no? Si yo me someto a quien sea, entonces pierdo mi personalidad, incluso si es a Dios. Y esa es la mentalidad de hoy día, ¿no? Y así educan a los niños. No te sometas a nadie. Juan Pablo II escribió una encíclica titulada Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Y dice
esta Veritatis Splendor en el número 84, algo maravilloso. Dice, según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad. Es decir, ¿no? El problema es que hoy en día se ha endiosado la libertad desligándola de la verdad. Se le dice a las personas, es que tú tienes que ser autónomo. A ti que nada te influya en lo que tú quieres hacer o decir. Tú tienes que ser autónomo. Pero un momento, queridos amigos. ¿De qué se trata? ¿De decir que yo decidí esto? ¿O decidir bien? ¿De qué se trata la vida? ¿De decir que yo fui el que lo decidí? ¿O decidir bien? Hoy día la impresión que da es igual, sea que elijas bien o que elijas mal, nos da igual lo que elijas, pero elige tú. Y con esta tendencia tan fuerte, ¿no? De que yo soy el que elijo lo que yo quiera, lo que estamos poniendo es en una pelea tremenda a la libertad en contra de la verdad. Y eso es un desastre. ¿Sí? Porque ¿de qué me sirve ser yo el que elijo si elijo mal? Yo tengo que ser el que elige, sí, pero elegir bien. Eso es distinto. He sido creado para el bien, no para el mal. Pero cuando me ponen a pelear mi libertad contra la verdad, entonces termino eligiendo mal y haciendo de mi vida un desastre completo. Tomemos esa famosa frase del Evangelio de San Juan, ¿no? La verdad os hará libres. No dice al revés, como tontamente se atrevió por ahí un político a tergiversar esta frase de Jesús. Imagínense que el político dijo esto en su ignorancia, ¿no? Es la libertad la que nos hace verdaderos, ¿no? Imagínense. Tomó la frase de Jesús que dijo, la verdad os hará libres, y el político viene y dice, es la libertad la que os hará verdaderos. Eso es falso. No es la libertad la que nos hace verdaderos, es la verdad la que nos hace libres. Porque cuando uno dice, la libertad nos hace verdaderos, esto no puede ser, porque yo puedo utilizar mal mi libertad. Elijo el mal y eso no me hace verdadero. Pero vuelven y te dicen, pero no importa si has elegido mal, lo importante es que has elegido tú. Tremendo relativismo. ¿Eh? Y entonces, ¿de qué me sirve utilizar mal mi libertad? ¿Me sirve de algo? ¿Qué me llena? ¿De qué me jacto? ¿O de qué me enorgullezco al decir, sí, soy muy libre y he usado malísimamente mi libertad? ¿Te sientes muy orgulloso de eso? La libertad es para elegir la verdad. De lo contrario, ¿para qué la quiero? De lo contrario, ¿para qué sirve? Y repetimos con la encíclica Veritatis Splendor, no solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. Claro, pero el problema está en que hemos endiosado la libertad. Esa famosa estatua de la libertad que tenemos aquí en los Estados Unidos debería tener a su ladito otra estatua que es la estatua de la verdad. Si no, yo endioso la libertad y no la refiero a la verdad, a la responsabilidad que me da adherirme a la verdad.
y entro entonces, queridos amigos, en un callejón sin salida. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque es una trampa completa de nuestra cultura, casi endemoniada. Es un callejón sin salida el pretender vivir libertad sin vivir en la verdad. El bien de la persona, el estar bien, el sentirse bien, consiste en estar y vivir en la verdad. En estar en la verdad y realizar plenamente la verdad. Ese es el bien de la persona. Así como dice el catecismo, ¿no? Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Pero cuando pronunciamos hoy día la palabra someterse, pues se nos encienden las alarmas. La mental liberal del hombre de hoy, someterse, se prenden los semáforos, ¿no? Pero someterse no significa ser esclavos. Es una cosa que decía muy bellamente el padre Pío de Pietrelcina. Someterse no significa ser esclavos, sino solamente ser libres para seguir el santo consejo de Dios. Qué frase más bella la que utilizaba Padre Pío de Pietrelcina. Someterse no significa ser esclavos. Someterse significa solamente ser libres. Como la Virgen María, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Se puede decir la esclava del Señor, o se puede decir también, he aquí la mujer más libre que ha existido jamás en la historia. Porque llega un momento que ser esclavo es ser perfectamente libre en esta esclavitud de adherir mi voluntad y mi inteligencia a Dios. Ese tipo de esclavitud espiritual es lo que me hace ser perfectamente libre en esa obediencia de la fe. Esto también lo expresaba un poquito el cardenal Newman, que algunos de ustedes recordarán cuando el Papa Benedicto XVI lo beatificó, este hombre, este cardenal converso, ¿no? del mundo anglo. No deja de ser una trampa, decía el cardenal Newman, ¿no? No deja de ser una trampa. Invocar los derechos de la conciencia, de la libertad, para eludir la obediencia. Es decir, que no se puede oponer libertad y autoridad o conciencia y autoridad. En realidad, la verdadera libertad es un estado de obediencia, porque el hombre se libera de la esclavitud de las pasiones obedeciendo a la razón y se libera del materialismo sujetándose al espíritu y se libera de las modas, ¿no? Atándose a la tradición. La libertad es un estado de obediencia. Y esto es muy, pero muy importante, queridos amigos. Esta frase deberíamos meditarla profundamente siempre. Dios me ha dado la gracia para ser obediente. Y la libertad es un estado de obediencia. Por ejemplo, los espacios de libertad que tengo en mi vida son porque Dios me ha dado la gracia para ser obediente. Imaginémonos una persona que tiene un vicio, por ejemplo, consumir cocaína, ¿no? Y lo superó un día después de mucho trabajo. Y esta persona dice, fíjate que yo he sido capaz de dejar la cocaína, porque mi verdadera libertad la encontré en un estado de obediencia. Y tú le preguntas, pero ¿cómo que en un estado de obediencia? ¿Y a quién le obedeciste? Y él le responde, he obedecido a mi razón, he obedecido a mi fe, he obedecido a mis padres, he obedecido a mis terapeutas. Ese estado de obediencia me hizo liberarme de las ataduras de mi vicio. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes recordarán este famoso español que se llamaba Miguel de Unamuno, ¿no? Que siempre tuvo
pues ese problema, ¿no?, de la creencia y la increencia. Pero tenía una esposa, una mujer muy creyente. Y entonces para él era un testimonio tremendo, un testimonio grande, la fe de su mujer. Pero al mismo tiempo él estaba imbuido de todas estas filosofías que le daban una especie de alergia de someterse a Dios, por lo que tenía una constante lucha interna supremamente potente. Pero en su diario íntimo que él escribía, tiene 3 frases de admiración hacia su mujer y hacia los creyentes católicos. Y fíjese lo que escribe Miguel de Unamuno: quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas con la santa libertad del obediente. Primera frase de Unamuno que es maravillosa, ¿no? Y fíjese, él vivió toda su vida en una pelea constante entre creer y no creer. Y termina en su vida diciendo esto: quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas con la santa libertad del obediente. Y esto lo veía reflejado en su esposa. También decía Miguel de Unamuno, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. Así ese comentario de las palabras de María que comentamos hace un momento, ¿no? María es la esclava del Señor. O también puede decir, María es la mujer más libre que ha existido en la historia jamás. Y Miguel de Unamuno dice, esta expresión es la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. Por eso, digamos, queridos amigos, ¿no?, que el orgulloso siempre quiere hacer más y el humilde siempre quiere obedecer más, sabiendo que él no va a hacer nada al margen de la gracia de Dios, sino que va a hacer mucho con la gracia de Dios. La obediencia de hijo, la obediencia filial se alcanza, ¿no?, cuando la voluntad del Padre en nosotros es el amor. Dios se comunica conmigo y me comunica su plan y me pide obediencia porque tiene un plan amoroso conmigo. Por eso, queridos amigos, no tengamos alergia alguna a la palabra obediencia con Dios. No tengamos alergia alguna, a la palabra sometimiento completo de la voluntad y de la inteligencia a la voluntad de Dios. No tengamos alergia a esto, porque esa es la verdadera libertad, la de poner todas nuestras capacidades y talentos al servicio de la verdad.